Ahora están gritando ¡gol! Muchos de los visitantes que están en México viendo los partidos del Mundial. Pero antes de llegar a eso, tuvieron que llegar a México. Y muchos, gran parte de ellos lo hicieron por aquí. Estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México, un sitio que tiene historias súper interesantes. Vengan conmigo para darle una vuelta, que no necesitan pasaporte, tampoco documentar equipaje, nada más ganas de caminar. Vámonos. Parafraseando un comentarista de fútbol, vamos a decir que ahora México se bate en la cancha para avanzar en el Mundial, pero los que también se batieron en su propia cancha antes de que empezara este torneo fueron los trabajadores que hicieron las obras de remodelación del aeropuerto para que estuviera funcional para el arribo masivo de visitantes. Y no nada más las obras del aeropuerto, sino también varias obras en toda la ciudad, que por cierto las fuimos a ver en un video que hicimos anteriormente y que les voy a dejar en la caja de descripción. Cuando grabamos este video a escasas horas de inaugurarse el Mundial en el Estadio Azteca, vinimos aquí al aeropuerto. Fue una visita rápida, pero me quedé picada con un lugar que me enteré rescataron durante estos trabajos y que se encuentra aquí mismo adentro del aeropuerto y que me llevó precisamente a hacer este video. Van a ver de qué lugar les estoy hablando más adelante. En los días previos al Mundial leí un artículo que decía que nada más en el mes pasado de mayo el aeropuerto recibió nada más, nada menos que 3.9 millones de viajeros en solo ese mes. Es un titipuchal de gente. Aprovechando que estamos en el área de llegadas internacionales, les voy a contar una historia bien chusca, ya que estamos hablando de viajeros. Cualquier parecido con la película La Terminal, protagonizada por el actor Tom Hanks, es mera coincidencia, ¿eh? En septiembre de 2008 llegó a México un japonés, Hiroshi Nohara, que ven en la pantalla, pero no salió del aeropuerto. Es decir, no se fue a su hotel o con amistades o con familiares. Simplemente decidió quedarse a vivir aquí en el área de comida rápida, que es ahí donde ahorita pusieron las pantallas para ver el partido, a escasos pasos del área de llegadas. Aquí comía, aquí dormía. Al inicio pasó desapercibido, pero después se convirtió en una figura. Era el japonés que vive en el aeropuerto. Hasta le hicieron reportajes. Se quedó aquí 3 meses. Después lo invitó una señora a ir a quedarse a su casa, que fue lo que hizo. Se fue con ella y 2 semanas después, cuando ya estaba a escasos días de vencerse su visa de permanencia de 180 días en México, pues decidió regresarse a Japón. Un dato extra: el tiempo más largo en el que una persona ha vivido en un aeropuerto es de 18 años. Es la historia del iraní Mehran Karimi Nasseri, que vivió casi 2 décadas en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, Francia, y su historia inspiró precisamente la película La Terminal de Steven Spielberg. Hasta donde yo sé, se desconocen las razones por las cuales este japonés decidió quedarse a vivir un rato en el aeropuerto, pero lo seguro es que durante su estancia seguramente ha podido recorrer los 3 kilómetros de extensión de esta terminal, lo que la convierte en una de las más largas del mundo. Y pues, ¿por qué no? Vengan, vamos a ir a darle una caminadita. Este mural no es cualquier obra, es uno de los elementos más viejos que aún subsisten y fue colocado en el primer aeropuerto que se construyó, que se llamaba Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México. Hay que recalcar que esta Terminal 1 es una sucesión de capas históricas. Detrás de todos estos plafones nuevos, de las pantallas y de la nueva tecnología que pusieron, hay toda una historia de casi un siglo de aviación mexicana. El mural se llama La Conquista del Aire por el Hombre y es del artista Juan O'Gorman, inaugurado el 11 de abril de 1939 por el presidente Lázaro Cárdenas. Y como podemos ver, pues recrea las ganas de querer volar de la humanidad desde los primeros globos aerostáticos, los inventos de Leonardo da Vinci, los primeros aeroplanos y ya del otro lado los aviones modernos para la época en que se dibujó. Recuerdo que también por esta zona del aeropuerto, muy cercano a donde está el mural, había un mundo gigante rodeado de 4 personas que simbolizaban los pueblos del mundo. Buscando qué fue de él, me enteré que lo movieron y que ahora está
justamente en la Terminal 12, en la glorieta, donde en estos momentos por el Mundial se encuentra un balón de fútbol. Abajo del balón de fútbol está esta escultura. Me acuerdo cuando venía de niño que la veía y me acuerdo que estaba muy cerca del mural. ¿Tú te acuerdas cuando fue la primera vez que utilizaste este aeropuerto o no? Sé que lo utilicé, mis papás fueron a Veracruz y fuimos en avión, pero yo tenía escasos meses de nacido, así que de acordarme no me acuerdo. Mis primeros recuerdos del aeropuerto es haber venido aquí, pero para ir a ver aviones, aterrizar y despegar. Me llevaban mis papás o mis tíos. Como nosotros hoy lo hacemos con nuestro hijo, se perpetúa la tradición. Mis suegros me han contado que ellos también venían a ver aviones, pero no desde cualquier mirador, sino desde el Peñón de los Baños, el cerro que está ahí, vean, acá, justo al lado del aeropuerto. Hace algunos años todavía se podía subir para ver la ciudad, para ver el aeropuerto, pero pues hoy en día ya no es el caso, es área militar restringida y además tiene el radar. Sí, en efecto, ya hace unos meses pudimos subir al cerro, tuvimos la fortuna de subir en el marco de la escenificación de la batalla de Puebla. Creo que únicamente en ese día se puede subir al cerro y bueno, lo pudimos hacer y la verdad sí, qué vista tiene el Peñón de los Baños. Por cierto, me acordé de otro recuerdo infantil relativo al aeropuerto y es precisamente acá, mira, vamos. Justo en esta zona donde están ahora estas antenas de televisión, estuvo hace tiempo un avión cafetería. Llegué a venir aquí en algunas ocasiones cuando era niño. Esta cafetavión fue la primera sucursal de la cadena Wings. Podías pedir malteadas, café, sándwiches. Abrió en los años 60 y duró cerca de 30 años, hasta que a finales de los 90 un incendio en el avión obligó a cerrar el lugar. Mira nada más cuánto auto hay, es impresionante. Casas también, restaurantes, de todo. Realmente pues la ciudad ya se comió al aeropuerto. Ahorita el aeropuerto está dentro de la ciudad. Lo que hoy es Boulevard Aeropuerto, antes, hace décadas, era la carretera México-Puebla. Y pues vean ahora. Y basta con ver fotos un poco antiguas para darse cuenta que por estos rumbos no había casi nada. En aquellos años el lago de Texcoco estaba muy cerca del aeropuerto. Hay que decir, para quien no lo sepa, que donde hoy se encuentra el aeropuerto antes había un lago. Por eso actualmente el suelo es muy blando, lo que provoca que el aeropuerto, pues como varias partes de la Ciudad de México de hecho, se hunda de manera desigual. Es por eso que al aeropuerto se le dan trabajos permanentes para tenerlo nivelado. Sus ingenieros deben estar todo el tiempo vigilando las pistas que deben estar rectas. Con todo esto yo siento que fue una muy buena idea no poner el aeropuerto en Texcoco, porque hubiera sido repetir una idea fallida, construir un aeropuerto en un suelo que no es apto. Bueno, pero es que también ahí estaba precisamente el negociazo, ¿no? En estar dando constantemente y recurrentemente contratos para mantener a flote un aeropuerto que se iba a estar hundiendo sí o sí todo el tiempo. Tal cual. Oye, y se me pasó preguntarte, ¿tú tienes alguna anécdota con este aeropuerto? Porque finalmente por aquí llegaste a Ciudad de México, bueno, a México. Esta sí fue la puerta de entrada. Sí, por ahí llegué efectivamente en julio del 2011, pero realmente cuando llegué no lo vi como tal, no vi nada del aeropuerto, porque apenas llegué, hasta desde el aeropuerto, el mismo aeropuerto, me metí al autobús para ir a Toluca, y fue hasta 2 días que regresé a la Ciudad de México para visitarla. Me acuerdo también que cuando llegué la altura me pegó muy fuerte, estaba mareada, me dolía la cabeza. Igual la contaminación fue muy difícil al inicio porque me picaban los ojos y la garganta. Ahorita que estás hablando de la altitud, ¿saben que este aeropuerto es todo un desafío para volar? Tiene su chiste que esté sobre un suelo lacustre, tiene su chiste que esté adentro de la ciudad, tiene su chiste también que esté rodeado de montañas, pero sobre todo lo que le da ese toque de desafío es la altura. La Ciudad de México está a 2.240 metros sobre el nivel del mar, y esto en términos de física creo que pesa considerablemente en este arte de subir aviones, de subir estas toneladas de peso a los aires. A más altura, menos densidad del aire, lo que significa todo un reto para volar, según lo que he leído. Por ejemplo, vi que los pilotos necesitan más superficie de pista para levantar o aterrizar aviones, y luego aparte la cosa se complica aún más cuando hay olas de calor, que en términos de la aviación se le conoce como hot and high, caliente y alto. Cuando pasa eso, los aviones para poder despegar tienen que aligerar la carga. Sí, esto me pasó justamente en el mes de mayo de 2024, la primera vez que llevé a mi hijo a Francia para que conociera a sus abuelos. Hubo vuelos donde bajaban gente, por lo mismo de del calor que hacía, de los calorones que había. Y fue cuando
se rompió récord, ¿no?, de calor aquí en la Ciudad de México. Ese mismo 2024. momento, mayo de 2024, tenían que bajar gente y los metían en el próximo avión, y al próximo avión pues le pasaba lo mismo, seguía haciendo calor y se armó todo un despapalle y mucha gente tuvo que esperar varios días para volar. Estamos ahora yendo rumbo al lugar que les he comentado que se rescató, y por fortuna las remodelaciones ya le hicieron justicia a esta parte del aeropuerto, que considero es muy importante y relevante por lo que representa de la historia misma del aeropuerto y de la aviación mexicana. Pero que a pesar de esta importancia, durante años estuvieron escondidos de la vista de millones de pasajeros que pasaban por aquí, no tanto porque estuvieron bajo llave como tal, sino que estaban en una pésima ubicación. Me refiero a esta serie de bustos que están aquí, de este lado, y allá al fondo. Y estos bustos representan personajes ilustres de la aviación mexicana, y pues por fortuna, como les dije, ahorita están en mejor ubicación aquí en esta parte del aeropuerto, en un centro de exposiciones que se llama Centro de Exposiciones 21 de abril de 1914. Ahí los van a encontrar. Son hombres y mujeres que significan mucho para México y su aviación. Unos bustos son recientes y otros tienen más de 50 años de existencia. Aquí, el piloto aviador del primer vuelo México-Nueva York, Francisco Saravia Tinoco. Nada más, nada menos. Aquí está Javier Garagarza G. de Quevedo, el primer piloto transatlántico mexicano. Se ve muy feliz. Aquí el busto de un personaje que nos va a interesar particularmente, que se llama Alberto Braniff Ricard. Es precursor de la aviación mexicana. Vuelo en México 8 de enero 1910. El hecho de que fuera Braniff no es circunstancial. Es el hijo de Tomás Braniff, que era el dueño de los terrenos de Balbuena, que son los terrenos en los cuales actualmente se encuentra el aeropuerto y que en aquel entonces eran parte de la hacienda de la Magdalena. En aquellos años, obviamente, este nuevo invento del aeroplano no era para cualquier hijo de vecino, era nada más para la gente acaudalada, que era el caso de Alberto Braniff. Por cierto, aquí en los antiguos campos de Balbuena, el 30 de noviembre de 1911, el presidente Francisco I. Madero viajó durante algunos minutos en un avión como el que ven en la imagen, lo que lo convirtió en el primer jefe de Estado en volar por primera vez. El invento del aeroplano evidentemente también podía tener uso militar, no solo civil, y es por eso que durante la Revolución Mexicana se le da un valor estratégico muy fuerte a los terrenos de Balbuena. El gobierno de Venustiano Carranza expropia los terrenos a la familia Braniff, y en 1915 crea en este espacio el Aeródromo Nacional de Balbuena y funda aquí mismo el arma de aviación militar, los orígenes de lo que hoy es la Fuerza Aérea Mexicana. Y no solo esto, durante la Revolución México fomentó el desarrollo de talleres donde se generaba tecnología aeronáutica 100% mexicana. Desarrollo tecnológico que duró algunas décadas hasta que la presión de Estados Unidos terminó por ir deshaciendo estas iniciativas y comenzar así la dependencia tecnológica de otros países. Actualmente México no diseña sus aviones como antes, pero sí produce componentes de alta tecnología. Aquí tenemos a la primera mexicana con licencia piloto, que se llama Emma Catalina Encinas Aguayo. Miren, aquí viendo el busto de Alberto Salinas Carranza, forjador de la aviación mexicana, creo que hay un error, porque si no este hombre hubiera nacido después de morir. Ha de ser 1882 y no 1982. Porque si no, pues se aventó un viaje espacial temporal bien cañón, ¿no? Miren acá, Berta Cerón Nava, la gran pionera de la aviación mexicana. Vean, ahora aquí hemos visto nada más 2 mujeres y se ve el cambio generacional, porque ahorita pues la presencia femenina en la aviación es mucho mayor, pero a los inicios era casi nula. El 5 de noviembre de 1928 se inaugura el Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México con el primer aterrizaje en una de sus nuevas pistas, realizado por el capitán Felipe H. García a bordo de un biplano Andriot. Es su fecha de cumpleaños, vaya. El próximo 5 de noviembre va a cumplir 98 años de edad y eso convierte al Benito Juárez en el aeropuerto más antiguo de toda América Latina.
21 años después de la inauguración del primer aeropuerto, el 9 de noviembre de 1952 se estrena una gran ampliación a este aeropuerto antiguo. Se reinaugura con sus nuevas instalaciones ya más acordes al desarrollo que tenía para entonces la aviación, ya con pistas y torre de control y edificios y terminales ya más acordes al desarrollo de la aviación, y se reinaugura el 19 de noviembre de 1952. Y bueno, aquí tenemos la placa de aquel entonces con el ciudadano licenciado Miguel Alemán como presidente de la República inaugurando esta remodelación del aeropuerto. Voy a morir menos mensa esta noche, no sabía que la C era ciudadano. Apenas me entero. Ciudadano. El LIC sí sabía, Sí, el LIC lo que era, pero el C no. Yo creo que subirse a un avión fue una acción que fue cada vez más agarrando más y más confianza. Antes era algo realmente de intrépidos, ¿no? Y era nada más carga o correo, y poco a poco fue adquiriendo fuerza lo de la aviación de pasajeros como tal. Y es que sí, la verdad, si te das cuenta, los primeros vuelos era como jugar un deporte extremo, ¿no? O sea, ahora ya estamos habituados a las cabinas presurizadas, a los buenos asientos y todo, pero en esos entonces pues era sin cabina, en un asiento de metal o de madera. Sin presurización. Sí, obviamente con cabinas al aire libre donde te daba el frío, te mojaba. No había baño como tal. No había baño como tal. Tengo entendido que había un hoyo en el asiento y por ahí pues al vacío, ¿no? No sé si recuerdan el video que hicimos hace una semana sobre libros que hablan de París desde un enfoque no tan usual. Bueno, ahí comenté 2 libros que son las memorias de 2 mexicanos que se van a París a estudiar y son más o menos los años 50 del siglo pasado. En esos libros los dos narran que para llegar a Francia tuvieron que irse hasta Nueva York en bus o en tren y luego de ahí un barco hasta el puerto de Le Havre en Francia. Por lo que leí, ya para entonces ya existían los vuelos a Europa, pero el barco era todavía el transporte que más se usaba. Yo supongo que los precios del barco eran todavía mucho más baratos que el avión en aquellos años. Miren, y en esta zona, donde está el centro de exposiciones, pusieron esta maqueta del aeropuerto. Está tanto la Terminal 1, que es esta, como la Terminal 2, que está por acá. Y las 2 pistas con las que cuenta el aeropuerto. Aquí, entre las puertas 2 y 3, estuvo una verdadera joya de la aviación, no solo mexicana, sino de todo el mundo, y ya verán por qué. Quien haya viajado en avión en México y desde este aeropuerto antes de 2010, sabrá que en esta zona estuvieron los mostradores y el área de documentación de la Aerolínea Mexicana de Aviación, por aquí. La línea aérea estuvo en este aeropuerto de 1929 hasta 2010, cuando dejó de dar servicio por la quiebra fraudulenta que sufrió y que llevó a que el sitio estuviera en huelga, con las banderas rojinegras, eso durante 12 años. Aquí hubo una cafetería que era administrada por azafatas y pilotos de Mexicana en huelga. Recuerdo de hecho que uno de los primeros videos que hice para el canal lo grabé justo aquí, en esa cafetería. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Hoy el sitio está ocupado por Volaris. ¿Y por qué Mexicana de Aviación es una joya de la aviación mundial? El 12 de julio de 1921 obtiene la primera concesión para transporte aéreo de pasajeros y de correo. En ese entonces se llamaba Compañía Mexicana de Transportación Aérea. De este origen viene precisamente su lema: la primera siempre será la primera. Pero además de ser la aerolínea más antigua de México, fundada en 1921, es una de las más antiguas de todo el planeta, siendo la 4ª línea del mundo solo después de KLM, línea holandesa fundada en octubre de 1919, la colombiana Avianca, que fue fundada en diciembre de 1919, y la australiana Qantas, nacida en 1920. Fue también la aerolínea con más aviones Boeing después de Estados Unidos y la líder de toda América Latina en flotilla. Por desgracia, como les dije, una operación de quiebra fraudulenta acabó con ella en 2010, pero por fortuna se le rescató en 2023. ¿Cómo rayos se iba a dejar caer en el olvido a la línea aérea más antigua de toda América? ¿Cómo se le relanzó?
el gobierno mexicano, entre otras cosas, compró los derechos de marca de Mexicana de Aviación para volver a introducirla en el mercado. A diferencia de la anterior Mexicana, la actual es una aerolínea del Estado, operada por la Defensa Nacional, y en cosa de casi 3 años, de las cenizas prácticamente, Mexicana está por contar con 20 aviones y 19 destinos. Eso sí, aunque este aeropuerto fue su casa y prácticamente estuvo en su inauguración, por temas de saturación de este aeropuerto, Mexicana no volvió a volar desde aquí. Ahora su sede es el AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y bueno, si hablamos de Mexicana, pues no podemos no mencionar a su hermanita, Aeroméxico, la segunda línea más vieja de México, fundada en 1934 como Aeronaves de México. Ella sí tiene como sede este aeropuerto, aunque en la Terminal 2, y también vuela desde el AIFA. Es en la actualidad la única línea mexicana de red global. El aeropuerto chilango fue diseñado para manejar 32 millones de pasajeros al año, pero desde hace años sufría de saturación con cerca de 46 millones de pasajeros, muchísimo más de lo planeado, ¿eh? Durante décadas el Benito Juárez fue el rey de Latinoamérica en cuanto a cantidad de pasajeros transportados anualmente, pero desde 2024 pasó al tercer sitio. Y no es que haya bajado la cantidad de viajeros, no, incluso han subido. La cosa es que ahora los vuelos se distribuyen en 2 nuevos aeropuertos más, el de la IFA y el de Tulum. Mucho extranjero dice que vino a México, pero realmente solo ha venido a la Ribera Maya o a la Ciudad de México, y no puedes decir que conoces todo un país cuando solo visitas unas zonas muy específicas y turísticas. Pero bueno, este es otro tema, como siempre cuando nosotros decimos Francia no solo es París. Pero el tema es que antes, hace algunos años, cuando querías ir a la Ribera Maya, pues sí o sí tenías que pasar por la Ciudad de México, y de ahí hacías escala y agarrabas un avión que se iba a Cancún. Pero ahora el aeropuerto de Tulum tiene vuelos hacia y desde el extranjero, lo que hace que no necesariamente tienes que pasar por la ciudad. Pero mira un dato, lo que son las cosas. A pesar de la saturación, según un ranking global, el aeropuerto de la Ciudad de México ocupa el tercer lugar en puntualidad. ¿En serio? Según el reporte global de la consultora Cirium, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alcanzó un impresionante 86.55% de vuelos a tiempo. Llama mucho la atención porque por el nivel de saturación que tiene, pues es un récord honorable de puntualidad. No, demasiado honorable, imagínate, tercero a nivel mundial. O sea, muy bien, muy bien. Con el tiempo, esta terminal ha tenido extensiones, adecuaciones, como por ejemplo la parte donde llegan las llegadas internacionales, que es hasta allá, bien al fondo. En 2008 se inauguró la Terminal 2, que realmente fue una decisión bastante polémica, porque se decía que nada más era poner un parche sobre el problema de sobresaturación del aeropuerto, y que dentro de algunos años, pues también esta terminal se iba a saturar, y pues dicho y hecho fue lo que pasó. Sí, desde entonces ya se hablaba de crear otro aeropuerto a las afueras de la Ciudad de México. Se pensó primero en una instancia en instalarlo en Texcoco, pero finalmente se decidió llevarlo a la base aérea militar de Santa Lucía, donde ya funciona ahora el aeropuerto Felipe Ángeles, el AIFA. Por cierto, muchos creen que la idea de poner un aeropuerto civil en esta base militar fue una idea de la anterior administración, pero no. Ya desde los años 70 se pensaba construir el nuevo aeropuerto de la ciudad ahí, como vemos en la imagen de este periódico de esos años. Desde 2023 el aeropuerto está bajo el control de la Marina, como dice acá. Marina, Grupo Aeroportuario. Y bueno, el mundial terminará, pero la gente seguirá yendo y viniendo por este aeropuerto, pero por fortuna la galería ya está más a la vista. Esta galería que nos cuenta tantas cosas de la historia de este aeropuerto y de personas que hicieron la aviación mexicana. Yo les invito realmente que vayan a verla, que vean los bustos, que lean sobre ellos, lo que dice cada uno de ellos, y admírense de esta historia, de la historia del aeropuerto y de estas personas que dieron mucho a la aviación mexicana. Nos vemos muy pronto, les mando un besito como siempre, adiós.